Polluelos. Vamos a hablar ahora de las pruebas funcionales respiratorias. Un tema bastante complicado, pero de extrema importancia en lo que es la fisiología, pero sobre todo en la fisiopatología del aparato respiratorio. Entonces, para esto, primero vamos a ver un Power que les preparé. Vamos a compartir acá, que es este. Bueno, donde vamos a ver, si me lo abre, porque está medio complicadito, pero ¿qué te pasa? Ahí está. Bueno, vamos a ver las pruebas funcionales respiratorias. Entonces, la parte de fisiología, gentileza del Instituto Tejeda. El examen funcional respiratorio es una importante aplicación práctica de la fisiología respiratoria. Se puede realizar en el laboratorio de función pulmonar de un hospital o en menor escala en el consultorio de un médico. Contribuye al diagnóstico y al manejo de los pacientes con enfermedades tanto respiratorias como cardíacas. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, la evaluación del paciente con enfermedades respiratorias o cardíacas, el examen prequirúrgico de pacientes para ver cómo está su función respiratoria previo a la cirugía, la determinación del grado de incapacidad para otorgar seguros y compensaciones laborales en caso de que la patología haya surgido como consecuencia de una actividad laboral, por ejemplo, un minero que trabaja en la mina y obviamente tiene alguna patología respiratoria que le compromete su fisiología. También para estudios epidemiológicos, para valorar los riesgos industriales o para, por ejemplo, si hay una fábrica al lado de un pueblo donde la fábrica emite una pluma de humo negro y esto puede llegar a comprometer la salud de los habitantes, se puede hacer un estudio epidemiológico a través de las pruebas funcionales. También para ver la incidencia de ciertas enfermedades en la comunidad. Bueno, ¿qué tipos de pruebas hay? La espirometría, la pletismografía, la flujometría, la gasometría arterial, el análisis de la capacidad de difusión del monóxido de carbono o del SO y otros. Vamos a la espirometría. Esta mide distintos volúmenes de aire y calcula las capacidades respiratorias en forma estática. Pero también cuantifica el volumen de aire que el aparato respiratorio puede movilizar en la unidad de tiempo en forma dinámica. A la espirometría se la clasifica en estática y dinámica. Permite clasificar los trastornos de la ventilación pulmonar según sean de patrón obstructivo, de patrón restrictivo o mixtos. Y se puede complementar con la pletismografía para valorar las distintas variables respiratorias. Esta es una foto de una espirometría. Los aparatos actuales son sencillos, tenés la boquita que va a ir a un aparato transductor, después una pantalla, te pasan las curvas que ahora vamos a ver, volumen en función del tiempo, flujo en función del volumen, y te permite realizar los distintos cálculos. Bueno, ¿cómo es el principio de funcionamiento? El principio es así. El espirómetro simple es una campana movible parcialmente sumergida en agua. En realidad hay algunos que son de agua y otros son secos, ahora vamos a ver los tipos. Pero bueno, este sería el más simple, los primitivos, los de campana. Un tubo se extiende desde la boca del paciente a través del agua y emerge dentro de la campana, justo sobre el nivel del agua. Entonces, cuando el sujeto inhala, el aire se desplaza al interior del cilindro, cuando el sujeto inhala o inspira, el aire se desplaza hacia el interior de los pulmones, desde el cilindro hacia el interior de los pulmones. Entonces el volumen del cilindro disminuye y el bolígrafo marca el trazado. Cuando el individuo exhala, el aire va de los pulmones al aparato y entonces eso hace subir la campana y entonces también el transductor sube y eso permite identificar los volúmenes que en el pulmón se consumen, se inspiran o se expiran en una respiración corriente, o también pueden medirse en un proceso forzado, en una inspiración o en una expiración forzada. ¿Estamos? Pero es muy sencillo. Es como un tubo que tiene una campana, se llama precisamente de campana, donde vos tenés un cilindro de agua rodeado de y fuera del cilindro de agua un cilindro de aire. Entonces el aire puede hacer que suba la campana de agua o disminuya. Bueno, entonces, el origen. El primer espirómetro fue inventado por John Hutchinson en 1946, ¿sí? Ese fue el inventor del espirómetro. Él realizó más de 4.000 espirometrías en Londres, en Inglaterra. En el London Brompton Hospital desarrolló las teorías y los principales trabajos sobre la espirometría en 1846.
desde la aparición del primer espirómetro, o de la invención del primer espirómetro por John Hutchinson hasta la actualidad, se han descubierto, se han inventado diversos tipos de espirómetros. Así, por ejemplo, pueden ser abiertos o cerrados, pueden ser de agua, como el que vimos antes, o secos, pueden ser de campana, como lo que vimos antes, de agua, pueden ser de pistón o de fuelle, que son secos, pueden estar incorporados los neumotacómetros para medir el flujo, etc. El espirómetro de campana, bueno, es lo que veíamos antes, un cilindro, la campana que tiene el aire y que se desplaza la columna de agua, y al realizar la aspiración se desplaza la campana. Esto desplaza el papel y el rotulador y aparece el registro. ¿Entendés? O sea, un sistema muy sencillo, estos fueron los primeros. El aire desplaza la campana desplaza el sistema de registro, el transductor en el registro, y esto realiza el registro en el papel. En el pistón, el espirómetro de pistón, vos lo que tenés es un pistón que sube y baja a medida que vos inhalás, o sea, inspirás o expirás. Del mismo modo que estos son secos, ¿no? Son cerrados y secos. Del mismo modo que el de agua, en la entrada de aire o la salida de aire modifican el trazado en una aguja que sube y baja. ¿Estamos? Un lápiz marcador. Se desplaza el papel y aparece el registro. Es un cilindro sellado que no deja escapar el aire, por eso es de tipo cerrado. Y no contiene agua, por eso es seco. Bueno. Después tenemos lo de fuelle. Esto es el fuelle, esto es un fuelle. Entonces, acá lo mismo. Cuando vos realizás la expiración, el fuelle se hincha porque entró aire, ¿sí? Y esto desplaza el papel y el rotulador y aparece el registro. Cuando vos inspirás, el fuelle se achica. Entonces, aumenta o disminuye el fuelle, y esto permite, por la entrada o salida de aire, y esto permite registrar el trazado. Bueno, hasta que aparecieron los neumotacómetros, era el más usado. O sea, inicialmente el de campana, se fueron desarrollando varios, se inventó el espirómetro de fuelle y fue muy usado hasta que aparecieron los neumotacómetros, que son más sofisticados. Hay distintos tipos, un esquema de un neumotacómetro Lilly, cuyo principio de funcionamiento es la diferencia de presiones del flujo de aire antes y después de atravesar una resistencia conocida, que es el tamiz A. Esta es directamente proporcional al flujo de aire que pasa a través de un sensor de presión. Entonces, si vos inspirás más o expirás más, ese sensor de presión del aire que ingresa o que sale, que al pasar por la resistencia te va a permitir realizar el registro. ¿Estamos? Este es el neumatacómetro, uno de los más nuevos de la actualidad. Bueno, la espirometría puede ser estática o dinámica, les había dicho. La estática permite medir volúmenes pulmonares, y una vez que vos medís el volumen pulmonar, vos los mismos, sumándolos, vos podés obtener las capacidades pulmonares. Entonces, ¿cuáles son los volúmenes? Los volúmenes pulmonares son 4. El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Entonces, el volumen corriente, que también se llama volumen tidal o tidal, que quiere decir corriente o BT, es el volumen de aire que se inspira, o se expira en una respiración normal. Más o menos 500 mililitros en un varón adulto. Ya lo habíamos visto cuando hacíamos los cálculos en alguna de las clases previas de ventilación. Este varía en función del entrenamiento físico, de la actividad de los músculos respiratorios, de la elasticidad pulmonar y de la caja torácica. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con fuerza plena. Habitualmente es de 3.000 mililitros, o sea, por sobre los 500 que vos podés inspirar en forma corriente. Este depende de las características de la caja torácica, de las características del pulmón y de los músculos inspiratorios, la potencia que tengan esos músculos. En cambio, el volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Vos inspirás y expirás, y después de expirar y expirás con fuerza. Vamos, normalmente es de 1.100 mililitros, 1 litro 100, y depende de la posición corporal, de la colapsabilidad de la vía aérea superior y de los músculos expiratorios. Cuando hablo de colapsabilidad, de que no haya algún trastorno obstructivo como el asma, después lo vamos a ver. Y obviamente los músculos expiratorios. Finalmente, el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración forzada. Este volumen es más o menos 1.200 mililitros, muy parecido al volumen de reserva expiratorio, y depende del tamaño de los pulmones, de la elasticidad de los pulmones, de la colapsabilidad de la vía aérea. La vía aérea se colapsa, sale menos volumen de reserva expiratorio y queda más volumen residual.
O las capacidades pulmonares surgen de la suma de volúmenes y son también 4. La capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el de reserva inspiratoria. O sea, volumen corriente más reserva inspiratoria me da la capacidad inspiratoria. Y la cantidad de aire, que es más o menos 3.500 mililitros, que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel expiratorio normal. Vos expirás, y después de ese nivel de expiración, inspirás. Y distendiendo los pulmones a su máxima cantidad. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Sería la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Y es más o menos 2.300 mililitros, porque el BR era 1.100 y el BR era 1.200. Era 2.300 mililitros. La capacidad vital, piensen en la palabra vital, vida, igual es lo que se puede, digamos, inspirar y expirar, o sea, exceptuando el volumen residual, todos los volúmenes que pueden intercambiarse entre la alveolo y la atmósfera en la respiración. Es igual, el volumen de reserva inspiratoria, más el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratoria. Todos los volúmenes menos el volumen residual. Esta es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona de los pulmones, después de llenarlo con su máxima dimensión, y después expirando la máxima cantidad. Es más o menos 4.600 mililitros. O sea, yo inspiro todo lo que puedo inspirar, expiro todo lo que puedo expirar, sumo todo, y eso va a ser la capacidad vital. En cambio, la capacidad pulmonar total incluiría al volumen residual. El volumen máximo que puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible es de más o menos 5.800 mililitros, porque es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Bueno, acá tiene un esquema de volúmenes y capacidades, que es el esquema del Guyton. Yo lo que modifiqué porque me di cuenta que hay un error acá. Acá dice volumen de reserva inspiratoria y acá también. Y este es el expiratorio, así que se lo cambié. Bueno, este sería el volumen corriente, de 500 mililitros, que sin ningún esfuerzo, sin darnos cuenta, respiramos digamos, minuto a minuto. Vamos, inspiro 500, expiro 500, inspiro 500, expiro 500, inspiro 500, expiro 500. Pero sobre estos 500, si yo hago un esfuerzo expiratorio máximo, si yo quiero inspirar después de este esfuerzo normal, inspirar todo con fuerza, la capacidad de mis pulmones, eso es el volumen de reserva inspiratoria. Son 3.000 mililitros más. O sea que los 500 más estos 3.000 son la capacidad inspiratoria. 3.500 mililitros. Después seguís inspirando y expirando, y después de inspirar y expirar el volumen corriente, expirás todo lo máximo que puedas. Ese es el volumen de reserva expiratoria. Y el volumen residual es el que queda después de eso. Si yo inspiré, luego expiré corriente, y después hago un esfuerzo para expirar todo lo que puedo expirar, lo que me queda, lo que no pude expirar, lo que queda en los pulmones después del volumen de reserva expiratoria, es el volumen residual. Fíjense, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual. La capacidad vital son todos los volúmenes menos el residual. O sea, volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente más volumen de reserva expiratorio constituyen la capacidad vital. Mientras que la capacidad pulmonar total es todo, los 4 volúmenes. Bueno, muy bien. ¿Qué variaciones tiene? Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son 20 o 25% menores en las mujeres que en los varones. Son mayores en personas de constitución grande y atléticas que en personas de constitución pequeña y asténica. Son menores a medida que aumenta la edad, o sea, son menores en el adulto mayor, o sea, que dependen del sexo, dependen de la talla, dependen de la edad. Por eso existen tablas que en un ratito vamos a ver, que se llaman nomogramas, donde las variables antropométricas, como el sexo, la talla y el peso, están contempladas. Bueno, los cálculos. Todos los volúmenes se pueden calcular mediante espirometría, a excepción del volumen residual, que no vale espirómetro. Y por ende tampoco podés medir la capacidad residual funcional. Y por ende tampoco podría medir la capacidad pulmonar total, porque te va a faltar siempre el volumen residual. Estos pueden calcularse mediante una técnica, que es la técnica de dilución de helio. ¿Cómo determinar la capacidad residual funcional? No lo podés hacer de manera directa con el espirómetro, porque el aire del volumen residual de los pulmones no se puede expirar hacia el espirómetro, queda en los pulmones. Este volumen constituye aproximadamente la mitad de la capacidad residual funcional, la otra mitad era el volumen de reserva expiratorio. Bueno, para medir la capacidad residual funcional se debe utilizar el espirómetro de manera indirecta.
habitualmente por medio del método de dilución de helio. En este método, en esta técnica, vos llenás el espirómetro con un volumen conocido de aire que está mezclado con helio a una concentración conocida de helio, que va a ser nuestra concentración inicial. Antes de respirar del espirómetro, la persona hace una expiración normal. Expira normalmente. Al final de esta expiración, el volumen que queda es igual a la capacidad residual funcional. O sea, la suma del volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. En este punto, el paciente comienza inmediatamente a respirar desde el espirómetro. Los gases del espirómetro, que eran los que contenían helio, se van a mezclar con los gases de los pulmones. Entonces, en consecuencia, el helio es diluido por los gases de la capacidad residual funcional y se puede calcular el volumen de la capacidad residual funcional a partir del grado de dilución de helio utilizando la siguiente fórmula. La capacidad residual funcional va a ser igual a la concentración inicial del helio dividido la concentración final menos 1 como factor de corrección, y a esto lo multiplico por el volumen que tenía el aparato. Entonces, mirá, la técnica es así. Antes de que vos inspires, vos en el espirómetro, vos ponés un helio que va a estar en una concentración X. Y vos expiraste. Entonces lo que te queda es la capacidad residual funcional en los pulmones. Te queda aire en los pulmones. El volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. Bien, ahí inspirás. Cuando vos inspires, el aire del espirómetro va a pasar al pulmón y se va a mezclar con el aire que ya tenías en el pulmón, que era la capacidad residual funcional. Entonces, las moléculas de helio que vos solo tenías en el espirómetro, en el cuerpo no las tenías, pasaron del espirómetro al cuerpo, quedándote menos cantidad de helio en el espirómetro. O sea que la concentración final de helio va a ser menor a la concentración inicial. ¿Por qué? Porque la concentración inicial era el helio nada más que en el volumen del espirómetro, pero ahora es el helio en todo el volumen sumado de espirómetro más capacidad residual funcional. ¿Entienden? Por eso que yo hago concentración inicial dividido la concentración final, después le resto el factor este de corrección que es 1, y lo multiplico por el volumen que tenía el espirómetro. ¿Estamos? Eso me va a dar, bueno, ¿entienden por qué se llama técnica? Eso me da la capacidad residual funcional. Y si a la capacidad residual funcional le resto el volumen de reserva respiratorio, obtengo indirectamente el volumen residual. Esto no me permite calcular volumen residual, me permite calcular capacidad residual funcional. Volumen residual más la capacidad, más el volumen de reserva respiratorio. Pero yo al volumen de reserva respiratorio que lo puedo calcular con el espirómetro. Y se lo llama dilución de helio, porque fíjate que acá el helio estaba más concentrado y acá está más diluido. ¿Por qué? Porque ahora lo reparto en mayor volumen de aire. Bien. Vamos a la espirometría dinámica. La dinámica mide flujos aéreos en maniobras forzadas, hay que hacer fuerza, para que salgan a mayor velocidad. Por ejemplo, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que se conoce como BEF sub. Una vez que tenés esos dos parámetros, podés calcular, acá hay un error, podés calcular índices como el porcentaje de la capacidad vital forzada dividido la capacidad vital forzada predictiva, ahora van a ver qué quiere decir eso, porcentaje del BEP sub 1 dividido el BEP sub 1 predictivo, el índice de Tifenot, que es el BEP sub 1 dividido la capacidad vital no forzada, y el cociente BEP sub 1 capacidad vital forzada, que no es el índice de Tifenot. Después en una parte te los diferencia los dos. Hay dos índices distintos. BEP sub 1 dividido capacidad vital forzada es cociente BEP sub 1 dividido capacidad vital forzada. Ahora, el Tifenot es BEP sub 1 dividido capacidad vital. No está forzado, digamos. Bueno, esto permite diferenciar patologías de patrones obstructivos, como puede ser el asma, de patrones restrictivos, como puede ser una fibrosis pulmonar, o mixtos, que tengan ambos componentes. Bueno, en la espirometría dinámica obviamente se tiene en cuenta el tiempo que tarda la acción. Se realiza una expiración forzada máxima a la mayor velocidad posible, obteniéndose la capacidad vital forzada y el BEP sub 1, que debe ser superior al 80% de la capacidad vital. La realidad tiene que estar entre el 70 y el 80% de la capacidad vital forzada. Los parámetros se comparan con tablas que se llaman nomogramas, donde figuran la talla, la edad y el sexo. Y a través de un neumotacógrafo pueden conseguirse curvas como la de volumen en el tiempo o la de flujo en relación al volumen. ¿Cuáles son las curvas de importancia? Bueno, miren. Esta es la de volumen en función del tiempo. A medida que vos haces, por ejemplo, la expiración, en tu capacidad vital forzada, obviamente va a haber más volumen. A medida que pasa el tiempo, más volumen es expirado. Pero fíjate que gran parte del volumen se expira en el primer segundo. Esto corresponde al BEF sub 1. ¿Sí?
y después seguís expirando, pero no tanto volumen. Este es el flujo en relación al volumen. Entonces, inicialmente, el flujo en relación al volumen es alto, ¿sí? Pero después disminuye. Entonces, las dos curvas son importantes, las calcula el neumotacómetro, que está asociado al espirómetro, y son muy importantes. ¿Por qué? Primero, ¿cómo deben ser las curvas? ¿Cómo tiene que ser el trazado? La curva de flujo en función del volumen tiene que tener un inicio que sea brusco y sin vacilación. Y después, la calidad de la maniobra, o sea, el trazado tiene que ser continuo, no tiene que tener esta indentación, esta irregularidad, ¿sí? En el caso de la curva de volumen en función del tiempo, el inicio también tiene que ser brusco y sin vacilación, y después la finalización también tiene que ser una meseta sin oscilación. O sea, tiene que dar un trazado, una curva bien trazada. Bien. Estos parámetros dinámicos, los parámetros espirométricos son, decía, la capacidad vital forzada, que es el volumen de aire expulsado durante la maniobra forzada en litros, el VEP1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el cociente VEP1 dividido capacidad vital forzada, que expresa el volumen de aire expirado en el primer segundo respecto del máximo que puede ser expulsado durante la maniobra de expiración forzada. Hay otro que es el VEP6, que es el volumen expiratorio forzado en el sexto segundo. Se usa, pero es más importante en el primer segundo. Entonces, por ejemplo, todo esto es la capacidad vital forzada, ¿sí? En una curva de volumen en función del tiempo. El tipo pudo forzar la expulsión de sus pulmones de 5 litros y medio en 8 segundos, ¿sí? En el primer segundo, de esos 5 litros y medio, largó 4,200, 4,300. Ese es el VEP1. Y la relación entre este y este es el índice que se conoce como cociente VEP1, capacidad vital forzada. Otros parámetros dinámicos, ahora en la curva de flujo en función del volumen, son el flujo expiratorio del 50%, que es el flujo máximo cuando se ha expirado el 50% de la capacidad vital forzada, el 25-75%, que son los flujos mesoexpiratorios, entre el 25 y el 75 de la capacidad vital forzada, o sea, en la mitad. Estos flujos mesoexpiratorios podrían detectar obstrucción precozmente, en la vía pequeña, pero son muy variables. Por eso casi nunca hablamos de ellos, siempre hablamos del VEP1. Bueno, y acá te los marca, el 25, el 75, el 50. Cuando se expiró el 50% del volumen, el 75% del volumen o el 25% del volumen. Bueno, nomograma de referencia. ¿Qué es un nomograma? Mira, esto es un nomograma. Acá tenés la edad del paciente. Este es un nomograma, creo que es de una mujer, porque es distinto en varón y mujer. O sea, el varón tiene su propio nomograma, la mujer tiene su propio nomograma. En cada nomograma de varón o de mujer se compara edad y talla. Bueno, entre la edad y la talla, nosotros tenemos la capacidad vital forzada, el VEP1, los flujos mesoexpiratorios. Entonces, suponete que viene, no sé, un individuo de 72 años, yo lo marco acá, y que mide 173 centímetros. Yo tengo que trazar una línea que vaya desde acá, 72, hasta 173. Hasta ahí, con una regla. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso me va a dar, va a cruzar una X capacidad vital forzada, poner que sean 4,3 litros, un VEP1 que poner que sea de 3 litros, o sea, correspondiente a esa edad para esa talla, en una mujer, ¿no es cierto? Eso va a ser la capacidad vital predictiva según sexo, edad, talla, y el VEP1 predictivo según sexo, edad y talla. Después le hago la prueba, y voy a obtener la capacidad vital real y el VEP1 real. Y después hago el cociente, el porcentaje, capacidad vital real dividido capacidad vital predictiva, según sexo, talla y edad, y me tiene que dar determinado porcentaje para que sea normal. VEP1 dividido VEP1 predictivo, y lo comparo para la edad, y tiene que dar determinado porcentaje adecuado al sexo, edad y talla. ¿Estamos? Entonces, estas tablas antropométricas, donde relacionan, son nomogramas de referencia en espirometría, donde relacionan el sexo, la edad, la talla, que son parámetros antropométricos, con la capacidad vital forzada, el VEP1, los flujos mesoexpiratorios. Después también tenés acá el cociente, que te debería dar, VEP1 dividido capacidad vital forzada. Bueno, o sea, prácticamente está todo lo que debiera darte en forma estandarizada. Después vos vas a ver qué le da a tu paciente, cuando le hagas la prueba. Bueno, los nomogramas permiten hallar, como les decía, la capacidad vital predictiva, forzada predictiva, el VEP1 predictivo. Luego se realiza la espirometría y se hallan
la capacidad vital forzada real, el VEP1 real. Con esos datos obtenés índices, el porcentaje de la capacidad vital forzada dividido la capacidad vital predictiva, el porcentaje del VEP1 dividido el VEP1 predictivo. La relación, acá está bien diferenciado, la relación VEP1 dividido capacidad vital forzada y el índice de Tifenot, que es distinto, y es la relación VEP1 dividido capacidad vital. Bueno, ¿cómo interpretamos la espirometría? Los parámetros funcionales respiratorios se miden en litros o en litros por segundo. Litros si son volúmenes o capacidades, litros por segundo si son flujos. Y se expresan en condiciones BTPS, que son a temperatura corporal, a presión ambiental y con saturación total con vapor de agua. Se requiere que al menos 3, se repite 3 veces la maniobra, y que al menos en 3 de las maniobras realizadas sean reproducibles y que la variación entre ellas sea menor a 150 mililitros, que es un 5%. Los valores se comparan con valores de referencia obtenidos en individuos sanos, por los nomogramas. Y bueno, y los parámetros más usados en la interpretación de una espirometría son el VEP1, la capacidad vital forzada, el cociente VEP1 dividido capacidad vital forzada, y el cociente VEP1 dividido capacidad vital, que es el índice de Tifenot. El análisis de estos parámetros permite clasificar los trastornos de ventilación según sean obstructivos, restrictivos o mixtos. Por ejemplo, una espirometría normal, un individuo que tiene la vía respiratoria normal, no está colapsada, no tiene enfermedad ni obstructiva ni restrictiva, las curvas, como habíamos dicho, tienen que ser de inicio brusco, terminación continua, inicio brusco con terminación continua. Tiene que alcanzar un adecuado flujo inspiratorio, y el flujo expiratorio tiene que ser con este trazado. Ahora van a ver, comparándolo con los trastornos obstructivos, cómo va a ser el trazado. Bueno, y en en un individuo normal, valores de referencia, en adultos, varones, vos vas a tener una capacidad vital forzada, ponerle 5 litros, para esa capacidad vital forzada tenés que tener un VEP1 de 3,9. Cuando haga la relación VEP1 sobre capacidad vital forzada, me da 78%. Entre el 70 y el 80% está bien, ¿sí? Son los valores, y estos dos tienen que ser más del 80% del valor de referencia. El VEP1 dividido el VEP1 predictivo tiene que superar el 80, y la capacidad vital forzada lo mismo, ¿sí? Eso es normal. Entonces, fíjate, miren acá, esta es la capacidad vital forzada, ponele que dio 5 litros ahí. Y este es el VEP1. Al primer segundo, porque esta duró todo 7, el tipo expiró su capacidad vital forzada en 7 segundos, ponele. Bueno, al primer segundo, el tipo ya había expirado 3,9. Este es el VEP1 y esta es la capacidad vital forzada. Ambas se corresponden en una espirometría normal con el 80% del valor de referencia o más, y el VEP1 está entre el 70 y el 80% de la capacidad vital forzada. En la capacidad vital forzada vos tenés que expirar en el primer segundo entre el 70 y el 80%, para que sea normal. Bueno, miren cómo sería en un patrón obstructivo. Un patrón obstructivo, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma. Yo tengo un colapso, ¿ves?, de la vía aérea, la pared inflamada, el músculo contraído, ¿tá? Esto es una enfermedad de patrón obstructivo. Mirá la expiración. La inspiración es normal casi, llega a los 6, 7 litros, todo bien. Perdón, el flujo de litros por segundo. Y el volumen llega hasta los 6 litros, ponele. Pero en la expiración hay una dificultad. Primero, el flujo es rápido, pero después se enlentece mucho y tiene esta panza. Eso es típico de un patrón obstructivo. Cuando nosotros lo veamos, los parámetros sumados, yo voy a ver, por ejemplo, la capacidad vital forzada, en este caso de 4 litros, pero mirá el VEP1, es de 1,5. Cuando yo haga 1,5 dividido 4, en lugar de darme por arriba del 70%, o entre el 70 y el 80, me da 38%, es menor al 70%. Cuando el cociente VEP1 dividido capacidad vital forzada es menor al 70%, yo sospecho un patrón obstructivo. Miren esto, ¿ven? Acá yo tengo una capacidad vital forzada de 4 litros. Y el VEP1 que es de 1,5 litros. Esto, respecto de esto, es el 40%, el 38%. Entonces está bajito el VEP1 en un patrón obstructivo. En cambio, mirá una enfermedad restrictiva como una fibrosis pulmonar. Acá lo que pasa es que el pulmón no se expande tanto, ¿ven? Esta sería la expansión del pulmón normal, y esta es la expansión de un pulmón con una enfermedad restrictiva como una fibrosis pulmonar. En este caso, el problema no está en la expiración. Ven que la rama expiratoria de la curva de flujo-volumen es normal. Pero fíjate
en la rama inspiratoria llego muy bajo, porque no puedo expandir mucho los pulmones. No puedo llegar a 5 litros. ¿Entienden? Entonces, en estas enfermedades, como lo que está comprometido es fundamentalmente la inspiración y no la expiración, vos vas a tener que la capacidad vital forzada va a ser bajita. 2 litros tiene este tipo. Pero un BEP sub 1, que en relación a este, es bajo porque es bajo lo que entró. Si entra poco, va a salir poco, obviamente. Pero en proporción a lo que entró, no tiene problemas de expiración. El BEP sub 1 es de 1,8, que es el 95%. O sea, el cociente BEP sub 1 dividido capacidad vital forzada es mayor al 80%. Acá lo que vemos es un aplanamiento de la curva, es una enfermedad restrictiva, porque no alcanzás grandes volúmenes de inspiración, porque el pulmón no se puede expandir. ¿Entienden? Bueno, todo esto lo diagnosticamos por espirometría, y realizando las curvas. Bueno, entonces, un resumen de espirometría dinámica, esto está tomado del West, de fisiología respiratoria. En realidad esto está tomado del de fisiopatología respiratoria. Hay 2 West, una de fisiología y una de fisiopatología. El West de fisiología termina, el último capítulo es el de pruebas funcionales. El West de fisiopatología, el primer capítulo, es el de patología funcional. Bueno, tampoco tiene que saber mucho de patología ustedes. Tiene que saber nada más que eso, la diferencia entre un patrón obstructivo y restrictivo, porque para entender la utilidad de la espirometría. Bueno, entonces mirá, yo tengo acá, el tipo está expirando, un espirómetro, aparentemente un espirómetro de campana, con el lápiz que marca, y acá tiene. Bueno, en el primer segundo, esta caída es lo que expiró en el primer segundo, lo que perdió el pulmón en el primer segundo, es que bastante. Y esto sería en toda digamos, en el resto de los segundos que duró la capacidad vital forzada, la caída de la expiración, ¿no? Después vuelve a inspirar. Entonces, inspiró, hizo una pausa y expiró todo lo posible, ¿no es cierto? Bien. Y el BEP sub 1 se calcula en el primer segundo. Hay una medición del volumen expiratorio forzado en un segundo, el BEP sub 1 y de la capacidad vital forzada. Bien. Acá también vemos nosotros los patrones, lo normal, el obstructivo y el restrictivo. En un normal, el BEP sub 1 es prácticamente el 70-80% de la capacidad vital forzada. En cambio, en un patrón obstructivo es mucho menor, es chiquito en el primer segundo. O sea, en el primer segundo lo que se alcanza a expirar es poco, un 40, un 50%. Mientras que en una enfermedad restrictiva es mayor que en una obstructiva. A lo mejor vos en el primer segundo eliminaste el 90% de lo que entró, porque en realidad entró poco. Entonces, lo que te hace sospechar un patrón restrictivo es que no inspiras tanto. Lo que te hace sospechar un patrón obstructivo es que la expiración al primer segundo está comprometida. Este es un patrón normal, obstructivo y restrictivo de una expiración forzada según el West. Esto está tomado del West. Bueno, eso era lo que tiene que saber de espirometría. Con respecto a la pletismografía, este es un método raro. Se usa, pero es raro. No se usa, digamos, en la práctica corriente. Un examen para medir cuánto aire puede contener un individuo en los pulmones, complementario de la espirometría. El sujeto se va a sentar en un cuarto pequeño y hermético, conocido como un pletismógrafo corporal, parece una cabina de ascensor vidriada. Las paredes del cuarto son transparentes de manera que el mismo y el médico puedan verse. El individuo respirará o jadeará contra una boquilla, se pondrán pinzas en la nariz para cerrar las fosas nasales, y a medida que el pecho se mueve al respirar, cambia la presión y la cantidad de aire en el cuarto y contra la boquilla. ¿Tá? A partir de estos cambios, el médico puede obtener una medida exacta de la cantidad de aire en los pulmones. O sea, mirá, el tipo está sentado como una cabina, vidriada, respira la boquilla, entonces la presión en toda la cabina se modifica a medida que se modifica la presión de los pulmones, porque el tipo respira contra un dispositivo externo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra aire al tipo, entró aire también a la cabina, aumentó la presión de toda la cabina, ¿entienden? Y cuando él expira y saca aire de su cuerpo, lo está sacando también de la cabina. Entonces, del pletismógrafo. Entonces, lo que el pletismógrafo te mide son cambios de presión de la caja torácica y lo relaciona con los cambios de volumen, según la ley de Boyle-Mariot, donde la presión era inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contenía. Bueno. Flujometría. En APS vos podés medir el flujo expiratorio máximo, PFR, o picoflujo, peak flow. ¿Qué es? Bueno, el flujo máximo, peak expiratory flow rate, de ahí es que viene el PFR, puede generarse, es el flujo que puede generarse en una maniobra de expiración forzada, medido en litros por segundo. Esta medida necesita de un esfuerzo máximo para su precisión
pero mide solo la función de las vías de gran calibre. Representa una medida sencilla, cuantitativa y reproducible de la obstrucción de las vías aéreas, y puede obtenerse usando medidores de flujo máximo portátiles, que no son caros. De hecho, y en un ratito les voy a mostrar, yo me compré uno para mostrarles acá, mírenlo, con este aparato se hace, y vos lo podés tener en tu consultorio. O sea, el espirómetro también, pero un aparato sofisticado, con un transductor, los actuales son electrónicos, es un aparato caro. Si no son neumólogo, no va a tener un espirómetro en el consultorio, un clínico por ahí lo puede tener, pero es raro. En cambio, este sí se puede tener tranquilamente. Bueno, hay distintos modelos en realidad. El que tengo es este, ¿ven? El que les acabo de mostrar, pero hay otros modelos. Lo lleva a todos lados. Después puede hacer la gasometría arterial, que es una técnica de medición respiratoria invasiva, porque permite en una muestra de sangre arterial determinar pH, presión de oxígeno, de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. La muestra de sangre se puede tomar de las arterias radial de la muñeca, femoral de la ingle, braquial del brazo. Y los parámetros que voy a obtener son, en la sangre arterial, el pH va de 7,35 a 7,45, la presión arterial de oxígeno va de 80 a 100 milímetros de mercurio, la de dióxido de carbono de 35 a 45, la saturación de la hemoglobina con oxígeno tiene que estar entre un 95 y un 100%, y la concentración de bicarbonato entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Todo esto lo vamos a ver en la UP5, próximas clases, cuando hablemos de hemoglobina y gases en sangre. Hablar de transporte de gases en sangre. Bueno, finalmente tenemos la capacidad de difusión del monóxido de carbono o de LCO. Es una prueba que mide y también se hace el intercambio gaseoso en los pulmones. El individuo inspira o inhala aire que contiene una cantidad muy pequeña de monóxido de carbono. Fíjense que el monóxido de carbono es muy tóxico. Este es un estudio absolutamente seguro, porque la cantidad que tiene es en partes por millón muy inferior a aquella que se considera tóxica. Bueno, y además del monóxido de carbono, tiene un gas marcador que puede ser metano, puede ser helio. Vos contenés la respiración durante 10 segundos y luego expulsás, exhalás rápidamente y se analiza en el gas exhalado para determinar cuánta cantidad de gas marcador se absorbió durante la respiración. En este método aporta información global de todo el proceso de difusión, la hematosis, lo que vimos en la tercera clase de fisiología, que incluye el paso a través de la barrera alveolo-capilar y su unión con la hemoglobina en un minuto. Bueno, la capacidad de difusión del oxígeno. Nosotros sabemos que la capacidad de difusión del monóxido es de 17 mililitros por milímetro de mercurio por minuto. También sabemos que el oxígeno es 1,23 veces más difusible que el monóxido. ¿Cómo lo sabemos? Estos se han tomado muestras de pulmón, digamos, un pedazo de membrana alveolo-capilar extraída del pulmón para establecer un modelo animal, y ponían de un lado de esa membrana y del otro lado de la membrana oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, con un gradiente de presión de 1. Por ejemplo, 2 milímetros de mercurio del lado A, 1 milímetro de mercurio del lado B. El delta P de 1 milímetro de mercurio. Y cuantificaban en un minuto para un gradiente de 1 milímetro de mercurio cuántos mililitros de monóxido, o cuántos mililitros de oxígeno, o cuántos mililitros de dióxido pasan. Entonces, como el oxígeno es 1,23 veces más difusible que el monóxido, esto comprobado en membranas, yo al paciente, ¿qué le hago? Le hago la prueba del monóxido. Pero como sé, o sea, yo no la prueba de oxígeno ni prueba de dióxido, de monóxido, y calculo la capacidad de difusión del monóxido. A esa capacidad de difusión del monóxido la tengo que multiplicar por 1,23, que es, digamos, las veces que el oxígeno es más difusible. Y así me va a dar, si yo hago 17 por 1,23, me va a dar que la capacidad de difusión para el oxígeno es 21 mililitros por milímetro de mercurio por minuto. Pero el delta P promedio no es de 1. El ideal en el alvéolo mejor ventilado y mejor perfundido era de 60 milímetros de mercurio como mínimo, porque en el alvéolo teníamos una presión de 100, 104 y en la sangre de 40. Entonces hay una diferencia de 60 a 64. Pero ese es el alvéolo, bien ventilado y bien perfundido. No todos los alvéolos están bien ventilados, no todos los alvéolos están bien perfundidos, o sea, irrigados. Por eso existen variaciones en la relación ventilación-perfusión, que es un tema de próximas clases. Bien, entonces, el delta P promedio no es ni 60 ni 1, es 11 para el oxígeno. Entonces, si vos multiplicás, como el delta P promedio del oxígeno es de 11 milímetros de mercurio, y hacemos 21 por 11, nos da una difusión basal de oxígeno de 230 mililitros por minuto. Si queremos calcularlo para el dióxido, sabemos que la capacidad de difusión del oxígeno es de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. El dióxido habíamos visto, según la ley de Henry, que era
20 veces más soluble. Entonces, como es 20 veces más soluble, nos da una capacidad de difusión para el dióxido de carbono de 420 mililitros por milímetro de mercurio por minuto. En realidad me da de 420 a 450. Ahora, el delta P promedio del dióxido de carbono es de 1. Entonces, si hacemos 420 o 450, porque puede dar 450, porque la capacidad de difusión puede ser 20 a 23 veces, habíamos dicho. Entonces, podemos multiplicar 21 por 20 o 21 por 23. Se va a dar de 420 a 430, pero si yo después multiplico 420 o 430 por 1, me va a dar 420 o 430. Quiere decir que la difusión basal de dióxido de carbono es de 420 a 450 mililitros por minuto. El doble de la difusión del oxígeno, que es lo que les había destacado en la clase de hematosis, donde yo les decía que a pesar de que el dióxido de carbono es de 20 a 23 veces más difusible, en realidad eso se minimiza por la diferencia de delta P, que es 10 veces mayor para el oxígeno. El delta P promedio del oxígeno es 11 y el del dióxido es 1. Bueno, el delta P ideal, el del oxígeno es 60, el del dióxido es 6. Siempre 10 veces más para el oxígeno. Como la difusión del dióxido es 20 veces más, yo hago 20 dividido 10, mirá que el dióxido de carbono es 2 veces más difusible que el oxígeno. ¿Estamos? Bueno, queridos. Esto lo sacamos entonces del West, Fisiología Respiratoria, última edición, el West, Fisiopatología Pulmonar, novena edición, Guyton, algunas cosas de las copias textuales del Guyton o de la técnica del helio, etcétera, porque está perfecto ahí. En el Gannon hay algunas cosas interesantes, en la 26ª edición. ¿Estamos? Entonces, bien. Estas son las pruebas funcionales. Recuerden, las pruebas funcionales son la espirometría, la pletismografía, la flujometría, la gasometría arterial y la técnica y la difusión, la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Esas son las más importantes. Hay otras, por supuesto, pero son las más importantes que les acabo de describir acá. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hacer un video que es de Barcelona y que muestra más o menos cómo se realiza una espirometría, ¿sí? A 3 minutos, y para que vean en forma práctica en el consultorio cómo se realiza, porque no tengo un consultorio, así que estuve buscando algunos videos por YouTube y este es bastante didáctico y cortito. Vean eso, de cómo se realiza en forma práctica la espirometría, y ya seguimos. Hola, buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla, pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise, cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Pues ahora vamos a empezar. Perfecto. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga. Coges esto, tubo dentro de la boca. Vale. Perfecto. Vale. Respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira. Suave y seguido. Todo el aire que puedas. Suave, sin apretar. Largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a hacer otra. Respiras tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Perfecto. Cogemos hondo.
Llena, sopla fuerte, suave y seguido, vacía todo el aire que puedas, todo, vacía al máximo, todo el aire que puedas. Cuando no puedas más, respiramos tranquilo, vale, respira tranquilo, descansamos un poquito, perfecto, ¿todo bien? Vale, vamos a por la siguiente, perfecto, todo tranquilo. Venga, vamos a por la tercera, Sergio, muy bien. Respira tranquilo, normal. Muy bien, normal, muy bien, normal, muy bien. Llena. Sopla fuerte, largo, suave y seguido, largo. Todo el aire que puedas, suave, suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Venga, normal, perfecto. ¿Vas bien? Sí. ¿Sí? Venga. Un poco cansado, pero bien. Bueno, ya es lo que toca. Muy bien, perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hechas. Bien. Muy bien, vale. Bueno, la gallega casi nos mata un susto al pobre Sergio, pero bueno. Ven cómo se hace, una cosa sencilla. Y después el aparato te dice todo lo que tenés que saber. Pero vos tenés que saber interpretarlo en función de tu conocimiento, lo que nosotros hemos visto de lo que es una espirometría. Bueno, una cosa que antes me olvidé. Si vos decirles cuando estaba hablando del PowerPoint, viste que la espirometría te sirve para detectar si es una enfermedad de patrón obstructivo o de patrón restrictivo. ¿Qué pasa si es de patrón obstructivo? Yo les mencioné el asma, pero en realidad una enfermedad podría ser de patrón obstructivo y que ese patrón sea fijo o sea variable. O sea, una obstrucción fija o una obstrucción variable. ¿A qué me refiero? Puede ser, como en el asma, que es una broncoconstricción, por ejemplo, eso es variable, porque si el bronquio se dilata, desaparece el patrón obstructivo, o que sea fijo, lo cual es preocupante, porque una compresión pues, puede ser intrínseca o extrínseca, puede ser un tumor. Por ejemplo, una compresión intrínseca puede ser un tumor que está creciendo, un adenoma o algo, que está creciendo dentro de la tráquea, por ejemplo, las vías aéreas o de los bronquios, y eso comprime el bronquio. Y una obstrucción extrínseca podría ser un ganglio, por ejemplo, o algo que es del estroma más que del parénquima, y que, bueno, comprime desde afuera la vía aérea. Sea intrínseca o extrínseca, pero fija, es preocupante, porque básicamente implicaría algo más, entre comillas, salvo que sea un tumor benigno, entre comillas, algo más preocupante que un asma, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hace es la prueba con broncodilatador. Si yo te hago una espirometría y veo que vos tenés un patrón obstructivo, yo puedo hacerte la prueba con un broncodilatador, como estos, los inhaladores, que son beta estimulantes. Son sustancias como el salbutamol y otras que estimulan los receptores beta del sistema nervioso autónomo simpático, que en el caso del bronquiolo producen la relajación del bronquio. Esto lo vamos a ver cuando veamos regulación y cuando veamos autónomo, el OP7 de estrés. Bueno, pero lo que les quiero decir es, si yo tengo un patrón de obstrucción, ¿sí? No sé si es fijo o variable, y yo te hago la prueba con el broncodilatador, te broncodilato las vías, te repito la prueba y veo que la enfermedad obstructiva desaparece o mejora, evidentemente es una obstrucción variable, no fija. Y en ese sentido, si es una obstrucción variable, bueno, el pronóstico es mejor. Si yo veo que no modifica, bueno, tendré que ir a buscar a ver si hay una obstrucción, algún tumor, ya sea una compresión intrínseca o una compresión extrínseca. Bien, eso por un lado. Después les dije que les había comprado esto, ¿sí? Esto es el flujómetro, digamos, para medir el pico flujo en realidad, que se utiliza en forma ambulatoria, una cosa muy sencilla. Esto tiene acá un medidor, ¿no? Esta es una boquilla, donde nosotros soplamos. Donde vos soplas ahí, en esa boquilla. Y eso, el aire que ingresa con tu máxima fuerza, tiene que subir esta perillita para arriba y al lado te dice el volumen que vos pulsaste en ese máximo esfuerzo, el pico flujo, el flujo máximo en ese esfuerzo. Bien, para ello vos tenés esto, con lo cual le comprimimos las coanas, ahí, las narinas, perdón, no las coanas, o sea, las fosas nasales, así. Entonces después vos tenés que inspirar, esto yo inspiro, y expiro con la máxima potencia. Y ahí se corrió la agujita, se corrió la mierda. Tengo la capacidad respiratoria tipo de 70, pero bueno, pero más o menos. Se repite 3 veces. Acá cuánto me dio.
Me dio, espera, que lo estoy leyendo mal. Me dio 300. Está bien, estamos menos bien. Podría dar más. Pero bueno, lo que vos haces acá es, lo repetís 3 veces, para ver que, digamos, toma un promedio de las... No, perdón, y en las 3 veces vos tomás el mejor, ¿eh? El flujo expiratorio máximo. Bueno, esto sirve, por ejemplo, para el manejo ambulatorio de los pacientes asmáticos que tienen enfermedad obstructiva. Entonces, la enfermedad se manifiesta en la expiración, y este es un método muy sencillo para ir evaluándolo, para evaluar la terapia, porque se supone que si vos tenés un patrón obstructivo, y esto obviamente es poco, y vos utilizás el tratamiento, esto tendría que ir subiendo con el tiempo, también se hace ese ejercicio y mejora la capacidad respiratoria, ¿estamos? Entonces, esto es lo que les decía antes, que es un sistema es sencillo, es barato, es portátil y se puede utilizar en APS. Bueno, queridos, estas fueron las pruebas funcionales respiratorias, espero que les haya servido, con eso cerramos la OP4, o sea, los temas de la OP4, después lo vamos a cerrar en el vivo, donde vamos a analizar, digamos, el problema en cuestión. ¿Qué haríamos con este chico que quiere ir a probarse en el deporte, ¿no es cierto? Y que tiene que hacerse las pruebas funcionales, que tiene miedo de que le den mal, y en ese caso piensa en pedirle el certificado médico de aptitud física a un médico amigo. Bueno, todas las implicancias que tienen que ver con esta OP. Vamos, pero obviamente cuando vos en el final, por ejemplo, en el caso que se rinda un final oral, tengas que describir esta OP, obviamente, si vos vas a mencionar pruebas funcionales respiratorias, te van a preguntar cuáles son. Al menos conocer la espirometría. Bueno, polluelos. Nos vemos en la próxima y cuídense.